Hola a todos. Ahora vamos a entrar a estudiar el capítulo 18 de Apocalipsis. Hemos visto que la gran ramera representa a Babilonia la Grande, no es otra cosa que la falsa iglesia de los últimos tiempos. Sería muy arriesgado identificar a la gran ramera o Babilonia la Grande con una sola iglesia. La verdad es que el texto nos indica que aunque es una ciudad asentada sobre 7 colinas, su influencia es universal, alcanza a todas las naciones, de todas las formas. Es muy arriesgado hablar de una iglesia única actual. Más recomendable o más centrado sería pensar de que se va a desarrollar un tipo de iglesia ecuménica que convoque a todo tipo de iglesias y las agrupe bajo una sola denominación, una sola organización. Y esta organización naturalmente va a tener alcance a nivel mundial. El capítulo 18 de Apocalipsis nos menciona 3 ángeles. 3 ángeles. El primero nos relata la gran caída de la gran Babilonia. El segundo nos relata el juicio, el tipo de juicio que caerá sobre ella. Y el tercero ilustra el juicio de Dios mediante un ángel que lanza una piedra de molino al mar. Vamos a estudiar el primer ángel, vamos a leer la primera parte de Apocalipsis, capítulo 18, versículos 1 al 3. Apocalipsis 18, versículos 1 al 3. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Vamos a leer otra vez el versículo 2. Y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho guarida, cárcel, prisión de todo espíritu inmundo y albergue, también lo mismo, cárcel o prisión de toda ave inmunda y aborrecible. Al verse abandonada esta gran ramera, esta iglesia falsa, que las naciones la van a abandonar porque ya no cumple un propósito ni un plan para ellos, entonces va a salir a flote toda esa podredumbre que esta iglesia tiene oculta. Y naturalmente lo que nos dice acá, que va a ser guarida de todo espíritu inmundo, eso indica que habrá una intensa actividad demoníaca, diabólica. Esto lo estamos viendo ya en algunas iglesias. Estamos viendo que usando el nombre del Espíritu Santo se ven más manifestaciones demoníacas que cristianas. Hay una iglesia en el internet donde ustedes pueden observar el predicador haciendo como serpiente en el púlpito, haciendo como serpiente, y esto trayendo que a toda la congregación que se ponen a reír. Unas mujeres hacen como animales, aúllan como lobos, ladran como perros, otros se mueven en el piso como si fueran serpientes, otros no paran de reírse y se revuelcan en el piso, y todo esto dicen que es en el nombre de Dios.
Esta actividad que es profundamente y radicalmente demoníaca, porque la palabra dice que la iglesia de Dios tiene que vivir en orden, tiene que vivir en orden. Entonces, esta actividad dentro de estas iglesias nos hace ver lo que va a ocurrir al final. Es decir, esta iglesia universal, esta iglesia ecuménica que abraza a todas las religiones y que está llevando al mundo hacia los pies del anticristo, esta iglesia universal va a estar repleta de este tipo de expresiones y manifestaciones demoníacas. Luego el versículo 3 nos dice: todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. La falsa iglesia engañará y tendrá influencia en todas las naciones. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. La falsa iglesia estará coludida con los gobernantes. Y luego dice: y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. La falsa iglesia será fuente de grandes negocios y suculentas ganancias para otros. Estas tres características: la falsa iglesia engañará y tendrá influencia en todas las naciones. La falsa iglesia estará coludida con los gobernantes. Y la falsa iglesia será fuente de grandes negocios y suculentas ganancias para otros. Para reflexionar, hoy en día es a veces hasta una vergüenza decir que uno es cristiano, más todavía si dices que eres cristiano evangélico. Antes era un título de respeto. Cuando alguien decía que era cristiano y que asistía a una iglesia, la gente lo respetaba. Pero desde hace unos 40 o 50 años atrás, los que hemos vivido ese tiempo, hemos visto cómo la iglesia se ha visto invadida por gente disfrazada de pastores, utilizando títulos soberbios, ¿no? Como apóstol, profeta y todo lo demás. La iglesia ha sido invadida por mercaderes del evangelio. El tema para ellos ha sido la codicia. Lo han encerrado dentro de un grupo de temas como la fe, el poder, la presencia de Dios hoy, la riqueza, etc. Pero toda esta gente que ha invadido la iglesia ha dado tan mal testimonio que hoy en día la iglesia llamada cristiana ya no es más esa iglesia que se respetaba. Es muchas veces una iglesia de la cual la gente se burla y para la cual muchas veces en el mundo en sí piensan que la iglesia es solo un gran negocio. Muchas de estas iglesias tienen manifestaciones sobrenaturales, algunas tienen hasta milagros, algunas dicen que hacen hasta señales, profetizan, etcétera, etcétera. Pero la Biblia habla de ello. La Biblia habla de que en los últimos tiempos van a aparecer este tipo de gente. Quiero leerles un texto bíblico que está en Mateo, en el capítulo 7. Mateo, en el capítulo 7, miren lo que dice el Señor. Dice: capítulo 7, versículos 20 y 20, hasta el 23. 20 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recuerden eso, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que viene al estudio de Apocalipsis o va a la iglesia el domingo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán
en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está hablando de gente especial, ¿eh? Yo la verdad es que no podría pararme delante de Dios y decir, Señor, yo he profetizado en tu nombre, o en tu nombre he echado fuera demonios, ¿no? O en tu nombre he hecho milagros. La verdad es que mi vida no está, no abundan ni los milagros, ni los demonios, ni nada de eso. Pero en algunas iglesias que conozco, sí. Hay algunas iglesias que yo conozco donde que estos temas son temas reales. Es gente que en sus cultos están todo el tiempo hablando de las profetas y las profetisas, y que hay una profecía para tal, hay una profecía, y viene el profeta de visita, y muchas iglesias que están metidas, encerradas en este tema de sanidades y milagros, etcétera, campañas de milagros, ¿no? Y también va acompañado de liberación de demonios. Hay iglesias que yo conozco que se encierran perfectamente dentro de este cuadro que menciona Mateo capítulo 7. La Biblia menciona que hacia los últimos tiempos muchas iglesias van a comenzar a ser de este tipo, de este modelo. Muchas iglesias van a ir por ahí, en el nombre del Señor, usando el nombre del Señor, profetizando, sanidades, milagros, echando fuera demonios, pero que en el fondo son instrumentos de Satanás, porque están imbuidos de esta doctrina falsa. Y toda esta gente dice que se van a acercar y van a decir, Señor, Señor, y el Señor les va a decir, nunca los conocí. En los últimos tiempos la iglesia va a estar invadida. Mateo 24 nos dice 4 veces en Mateo 24 se menciona la palabra engañados. Quiere decir que los lobos metidos en la iglesia, los lobos disfrazados de pastores, de profetas, de apóstoles o lo que sea, los lobos van a engañar. 4 veces menciona Jesucristo la palabra engaño en Mateo 24, hablando de los últimos tiempos. Y una persona que es engañada no lo sabe. Y es involuntario, es decir, no es consciente. No es consciente, es involuntario. Simplemente la engañaron, la engatusaron, porque ese es el instrumento del diablo. Mucha gente hoy en día está exactamente igual. Si uno está engañado, no se da cuenta que está engañado. Entonces, ¿cómo enfrentar esta desviación, esta apostasía de los últimos tiempos? Estudiando la palabra a conciencia, estudiando la palabra todos los días, discutiendo con personas que conocen la Escritura, que son sabios en la Escritura, aprendiendo la doctrina y el mensaje de Dios, asistiendo regularmente a una iglesia en la cual escuche palabra sana. Porque en la medida que yo me preparo sanamente en la palabra de Dios, voy a poder reconocer a estos falsos profetas y apóstoles que se han metido y que se van a meter más y más en esta iglesia apóstata, en esta gran ramera, en esta Babilonia, en esta iglesia falsa de los últimos tiempos. Voy a leer solamente algunos textos de la Biblia. Jeremías 23, del 1 al 4. Jeremías 23, del 1 al 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas
de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas. Crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Tremenda advertencia de Dios a estos falsos maestros, falsos pastores y falsos profetas que están desviando la fe de la gente hacia la codicia, hacia la ambición, hacia la mentira. Otro texto más está en Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y dile a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a mis ovejas. En lugar de apacentar las ovejas, las trasquilan, las degollan y se las comen. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Hace un tiempo atrás escribí un mensaje para el internet y escribí lo siguiente: Jesucristo viene por segunda vez. Él lo prometió y viene a recoger su iglesia. Entonces, aquellos pastores, falsos apóstoles, que desviaron a la gente del verdadero evangelio, que predicaron un evangelio lleno de brujerías, ungiendo chicles sanadores, vendiendo artículos milagrosos, que predicaron basados en la codicia personal y se enriquecieron a costa de las ovejas del Señor, y que no fueron capaces de presentar un evangelio de santidad. Estos van a compartir su eternidad con Hitler, Stalin y Mao Zedong. Así es. Todos estos pastores van a pasar a la eternidad y compartirán su eternidad con la gente malvada, porque eso es lo que son. Muy bien, vamos para el segundo ángel. El segundo ángel lo encontramos en Apocalipsis 18, versículos 4.
Vamos a leerlo. Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella. ¿Quién es ella? Es la falsa iglesia. ¿Cuál es el mandato de Dios? Salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no recibáis parte de sus plagas. Si tú estás yendo a una iglesia donde tú estás viendo este tipo de características, cuando tú ves una iglesia donde la doctrina no es la correcta, cuando han convertido a la iglesia en un show, hoy en día las iglesias están buscando que el culto de adoración ya no es un culto de adoración, es un concierto, es un show de rock, y vamos a saltar, y vamos a gritar, y vamos a expresarnos, ¿no? Cuando la palabra dice que el culto de adoración, vamos a adorar a Dios, el culto es para Dios, no es para los hombres. Necesitamos buena música, sí, necesitamos buena adoración, sí, pero cuando la iglesia apaga las luces, ya no puedes leer ni la palabra, porque es el show que empieza adelante y reflexiona las luces y los reflectores. Cuando se pierde la esencia del evangelio, cuando estás en una iglesia que comienza a enseñar cosas que no son correctas, cuando tú te das cuenta que la enseñanza no coincide con la palabra, tienes una opción. ¿Cuál es? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cada persona es responsable delante de Dios de buscar y elegir una iglesia donde se predique un evangelio sano. Nadie será disculpado delante de Dios por haber sido engañado por una falsa doctrina. ¿Y por qué? Pues para eso Dios nos dio su palabra. Es decir, yo no puedo disculparme delante de Dios y decirle: el pastor me engañó, esa doctrina era falsa, pero el pastor me engañó, porque tú tienes la palabra para leerla, para investigarla, para estudiarla. Tienes la palabra en la mano, donde está la información correcta. Entonces, si no estudiamos la palabra con responsabilidad, es muy probable que nos engañen. Porque ese es el truco. ¿Quiénes son engañables? Son los que no estudian la palabra con seriedad. Entonces se dejan guiar por la enseñanza de otros, que la Biblia dice, ellos también son engañados. Por eso la palabra menciona, dice, engañando y siendo engañados, dice el texto. Engañando y siendo engañados. El pastor puede estar siendo engañado por otros pastores más grandes, ¿no? Y él a su vez llega a su iglesia y le retransmite el engaño a su propia congregación. Juan 7:17. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes sinceramente la intención de saber la palabra y tú buscas hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te revela si la doctrina que te están enseñando es buena o es mala. Pero ¿acaso no hay gente sincera buscando la verdad en estas iglesias? Muchas de estas personas cumplen el texto bíblico que dice que tienen comezón de oír, es decir, le pica la oreja y buscan a alguien que le rasque la oreja.
No quieren escuchar la verdad. Quieren escuchar esa verdad que les rasca la oreja, que te está picando y te están rascando. Entonces, hay mucha gente que quiere creer en que va a ser millonario y que Dios lo va a hacer rico y que Dios lo va a prosperar. Entonces, buscan quien le predique eso. Hay gente que quiere ser sana y tiene un cáncer y que se va a sanar. Entonces va a buscar una iglesia donde le digan que va a ser sana. Le rascan la orejita. Ellos quieren convencerse a sí mismos. Ellos han desarrollado su propia teología y no buscan la verdad. Buscan una iglesia que les enseñe exactamente lo que ellos quieren escuchar. Esa gente, dice la Biblia, que Dios les concede un milagro. ¿Sabes cuál es? Según Primera de Tesalonicenses, Dios les concede el milagro de creer en la mentira. ¿Quieres ver? Vamos a Tesalonicenses y mira lo que dice. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cuando estas personas, y esto es interesante porque muchas veces hay textos o pasajes bíblicos que son difíciles, que no siempre van de acuerdo a mi pensamiento. Cuando yo leo la Biblia y encuentro un pasaje que no va de acuerdo a mi pensamiento, no debo torcerlo para que se acomode a mi pensamiento. Sino tengo que someterme con humildad y decirle al Señor, Señor, háblame, enséñame qué es lo que tú piensas, no es lo que yo pienso. Hay temas ahora que son muy controversiales, que están ahí en la calle, ¿no? Con esta lucha, las manifestaciones feministas extremas que se están dando, el aborto, la comunidad LGTB, y mucha gente cuando lee estos textos y los textos bíblicos que son tan claros en contra del aborto o en contra de la comunidad LGTB, ¡ay! Se horrorizan. No, ¿cómo es posible? La Biblia está equivocada. No, señores, la Biblia no está equivocada. Ustedes están equivocados. Y cuando esas personas quieren torcer la Biblia, porque aparecen pastorcitos que deciden acomodarse al mundo. Ellos se acomodan porque ellos son buenos, ellos aman a todo el mundo, entonces se quieren acomodar a este tipo de creencias, a este tipo de gente, y quieren torcer la Biblia para acomodarla a sus intereses. Esa gente no está buscando la verdad. Esa gente no está buscando la verdad. Esa gente quiere torcer la Biblia para acomodarla a la verdad que los hace sentir cómodos. A esa gente Dios les hace el milagro de creer en la mentira. Llega un momento en que realmente creen en la mentira. ¿Por qué? Porque no tuvieron un corazón humilde para preguntarle a Dios qué es lo que Dios piensa, sino que ellos decidieron que era la verdad y entonces tuercen la Biblia para acomodarla a sus creencias. Efesios 4, versículos 11 al 15. Efesios 4, versículos 11 al 15, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí hay una reprensión fuerte a los cristianos volátiles, que son llevados por todo viento de doctrina y se dejan fácilmente engañar, producto de su ignorancia y producto de no tener el carácter para decir yo creo lo que la palabra de Dios me dice. Creen lo que le dice todo el mundo. Todo el mundo te dice algo y tú lo crees. Pero tener el valor de decir no, yo creo lo que la palabra de Dios me dice. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Teniendo comezón de oír, le pica la oreja, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios pecados, a sus propias maldades, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿No han escuchado esos pastores que inventan unas cosas de lo más jalada de los pelos? Hace un tiempo nomás escuché a una falsa profeta llamada Ana Méndez, hablando de que ella entraba al cielo, que ella visitaba el cielo, que él conocía el espíritu del Buntu y el Matumbu, y que esos espíritus están rondando. La Biblia no habla nada de eso. Y como la Biblia no habla de eso, la gente ignorante le cree a esta mentirosa, porque esta mentirosa inventa. Y entonces se apartan a las fábulas, les cuentan cuentitos y la gente se aparta de la verdad y se va a las fábulas. Bueno, ya estamos advertidos sobre lo que va a pasar en los últimos tiempos. Apocalipsis 18:5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El pecado es como un tren que viene hacia nosotros. Durante un tiempito estamos vivos, caminando por los rieles del tren sin peligro. Escuchamos a lo lejos el sonido del tren que se acerca, pero no le hacemos caso. Si en el camino nos arrepentimos y reconocemos nuestro pecado y que hemos ofendido a Dios y buscamos el perdón de Dios, entonces el tren puede cambiar de rumbo. Pero si persistimos en pecar y mantenernos como si nada ocurriera, el tren te alcanzará y arrasará contigo. Fíjense esa frase, qué fuerte. Sus pecados han llegado al cielo. Nosotros imaginamos que nuestros pecados se quedaban acá, ocultos, en el dormitorio a puerta cerrada, en la computadora que tiene clave y nadie puede abrir, o en mi teléfono que tiene clave y nadie puede leer, ¿no? Y resulta que nuestros pecados van a llegar hasta el cielo. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al 20.
Deuteronomio 28, versículos 15 al 20. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, todas estas maldiciones te alcanzarán. Maldito, versículo 16, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, tus herramientas de trabajo, maldito el fruto de tu vientre, tus hijos, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, el quebranto, el asombro, en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, tu pecado te alcanzará. Salmo 32, 5. Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando yo caigo delante de Dios, cuando soy consciente que mi vida tiene aspectos que están ofendiendo a Dios, si persisto en ellos, mi pecado me alcanzará. Pero si decido apartarme de ellos, dice el texto, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la promesa de Dios para quien le busca sinceramente. Proverbios 28, 13. Este es el versículo que debería acompañarnos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ok, volvemos a Apocalipsis capítulo 18, versículos 6 al 8, donde nos empieza a decir los juicios que van a caer sobre la iglesia apóstata. Apocalipsis 18, versículos 6 al 8. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Una iglesia que ha vivido de deleites, aprovechándose de las ovejas, trasquilando a sus ovejas, dadle tanto de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Esta gente cree, está confiada en que a ellos no les pasará nada. Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. El castigo sobre esta iglesia va a ser violento y repentino. Miren lo que va a pasar con los reyes, los gobernantes, los líderes mundiales. Versículos 9 y 10 de Apocalipsis 18. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella,
y con ella han vivido en esos deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento. Tomarán distancia, muy típico de la gente hipócrita. Mientras les convino, disfrutaron de los beneficios de esta iglesia apóstata, pero cuando las cosas se ponen mal, entonces toman distancia y dicen: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y toda la gente que hizo negocios y se enriqueció con esta iglesia apóstata, versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Comerciaban con las almas de los hombres. Esta es una clara referencia a que esta iglesia apóstata va a manejar, ¿no?, un tratamiento de hombres, de seres humanos, tratamiento de un tipo de esclavitud, un tipo de tratamiento de blancas, etc. Sigamos leyendo. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. La iglesia apóstata caerá en una ruina total, una quiebra absoluta. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento. Los mercaderes también tomarán distancia, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! Nuevamente, el castigo y el juicio que cae sobre esta iglesia apóstata será repentino, violento y general. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? O sea, es una ciudad que está cerca al mar. Está cerca al mar porque del mar pueden ver el incendio. Versículo 18 y 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Apocalipsis 18:20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ellas. ¿Por qué debemos alegrarnos de la destrucción total de la falsa iglesia? Porque Dios ha hecho justicia. Por fin, toda esta iglesia, toda esta agrupación ecuménica de creencias religiosas que apuntan al anticristo, que muchos de ellos van a perseguir probablemente a los verdaderos cristianos. Por fin la iglesia llega a su juicio y Dios descarga su juicio sobre esta gente.
Tercer ángel. Apocalipsis 18, 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esta figura de la piedra de molino nos hace recordar algunos pasajes similares que hablan de ese tema. Es como para decirnos el daño que se hace a la gente es tal que mejor sería atarse una piedra de molino y tirarse a lo profundo del mar. Como esta iglesia no lo hizo, recibirá el juicio y el castigo correspondiente. En Marcos 9, versículo 42 al 44, Marcos 9, versículo 42 al 44, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te sentar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Lucas capítulo 17, versículos 1 al 3. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La Biblia es clarísima. Si mi vida, si mi enseñanza es una piedra de tropiezo para la fe, para la vida de la gente que me rodea, mejor es atarme una piedra de molino al cuello y tirarme en lo profundo del mar. Esta es una advertencia. Nos llama a tener cuidado. Cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que enseñamos. Cuidado con lo que vivimos. Cuidado con el ejemplo que damos. Hay pecados que son, digámosle, individuales, personales. Son pecados en los cuales caemos. Quizás ni siquiera la esposa lo sabe. Digamos que son pecados ocultos. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero en cierta manera son pecados que nadie sabe. Pero cuando estos pecados salen a luz, o cuando cometemos un pecado que de alguna manera es visible y se convierte en una piedra de tropiezo para los que nos conocen, para nuestras familias, para nuestros hijos, esto entonces dice, mejor hubiera sido que te ataras una piedra de molino al cuello y te tiraras a lo profundo del mar. Es una advertencia de Dios hacia nosotros. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con la vida que llevamos, porque si esto afecta la fe y la vida de otros, daremos cuenta delante de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 18, versículos 22 al 23, dice: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Terminamos con el versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esto me hace recordar a Génesis 4:11.
cuando Dios le preguntó a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esta iglesia apóstata, instrumento del anticristo para perseguir a aquellos que se quedaron en la tierra después del arrebatamiento, y que van a matar y va a haber mártires y van a ser asesinados porque se dieron cuenta tarde, pero se dieron cuenta de su fe en Cristo. Esa sangre será reclamada de esta iglesia. Esa sangre será derramada de esta iglesia. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros? 3 cosas. 1. Los juicios de Dios pueden tardar, pero cuando llegan son devastadores. Punto número 2. La victoria final es de nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes, les guste o no. Y punto 3. La religión corrupta, las iglesias falsas y sus líderes recibirán el pago que le corresponde. Esas 3 verdades sacamos de este capítulo. Ahora una cosa más. Estaba leyendo esta ilustración que pusieron en el chat de que una universidad había preguntado a los alumnos, hicieron una encuesta, si leer una novela de suspenso o de acción, si era mejor leerla primero leyendo el último capítulo y después leyendo la novela. Y ¿saben qué salió? Que la mayoría decía que era mejor leer al final, saber cuál es el final, para luego disfrutar la lectura sabiendo cómo termina y no vivir en la angustia de no saber cómo termina. Lo mismo pasa cuando leemos Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis, si no supiésemos el final, viviríamos angustiados. Pero como sabemos el final, no importa lo que pase hoy, sabemos que la victoria es del Rey de Reyes, del Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Dios. Que Dios les bendiga.